Hola, ¿qué tal? En este videocurso, lo dedicaremos a un tema que es realmente primordial en la sociedad actual. Nunca antes como ahora se ha necesitado tanto saber, manejar y controlar nuestro estrés. Según datos de la UNESCO y según de otras instituciones, para el año 2020 en el mundo habrá más personas con depresión causada por estrés que por cualquier otra enfermedad. Para que veamos hasta dónde llega la magnitud de este mal que nos aqueja como sociedad moderna llamado estrés. También se dice hoy que más del 85% de las enfermedades son causadas por estrés. Estrés, tensión, estrés, como dirían en inglés, es lo mismo. Sin embargo, muy pocas personas, yo diría, 1 de cada 20 personas, saben lo que es el estrés. Todo el mundo lo usa, todo el mundo dice, tengo estrés, estoy tenso, pero cuando le pedimos que defina qué es el estrés, muy pocas personas lo pueden hacer, mucho menos decirnos cuáles son sus elementos. Y si no pueden decir cuáles son los elementos o factores que causan el estrés, mucho menos nos van a poder decir cómo combatir y cómo controlar el estrés. Todo el mundo en una sociedad moderna maneja ciertos niveles de estrés. ¿Cuál es el problema? Que los niveles de estrés que estamos manejando actualmente han ido subiendo o aumentando, hasta tal punto que ya los organismos están resintiendo. Las relaciones interpersonales hoy, más que nunca, están sufriendo. Las estadísticas nos dicen que a pesar de estar en una era en que los elementos, los factores o los dispositivos para comunicarnos están a la orden del día, hoy es cuando menos comunicación hay entre las personas. ¿Qué es el estrés? De eso se trata este video. Más allá de únicamente conocer cuál es el estrés, vamos a ver una serie de elementos, porque hay muchas cosas que uno puede hacer para mejorar su calidad de vida. De eso se trata este video, darte una serie de elementos, consejos, lineamientos, estrategias que si tú los vas aplicando día con día, vas a minimizar gradualmente todo el estrés que está causando tu día a día, tu vida diaria. Y con ello vas a mejorar tu calidad de vida, tu cantidad de vida, pero lo primero y lo más importante, tu calidad de vida. Por ello es importante que nosotros conozcamos acerca del estrés y luego que sepamos qué hacer para contrarrestar ese estrés. En las conferencias y talleres que doy hay una pregunta que es recurrente. Pienso que es por curiosidad, pero también ayuda mucho a entender este proceso del estrés. Me preguntan si solo el ser humano puede sufrir de estrés o si también los animales. También los animales sufren de estrés, es decir, tienen una respuesta natural ante un peligro. Pero el ser humano tiene 5 características que hacen que el estrés sea más fuerte e impactante en él. Estas 5 características son traer el pasado, proyectar el futuro, emitir juicios, fragmentar la realidad y distorsionar la realidad. Hablemos rápidamente de cada uno de estos elementos o factores. En primer lugar, ¿te recuerdas que dijimos que el cerebro mamífero puede traer el pasado al presente? Si te pones a analizar, un conejo, por ejemplo, está muy tranquilo comiendo en una pradera cuando oye que se acerca a un posible depredador o tal vez lo olfatea. Entonces, su organismo generará la situación de estrés. Sus pupilas se dilatan, su corazón se acelera, la oxigenación aumenta, genera más adrenalina, cortisol, etcétera, etcétera, preparándose para huir. Pero el coyote o el animal que haya estado rondando se aleja. ¿Qué es lo que hace? El conejo regresa a comer y no está recordando una y otra vez aquello que pasó. ¿Qué hace el ser humano en cambio? El ser humano vive una situación de peligro y no hace lo que hizo el conejo de simplemente dejarla ir, de simplemente, como dicen los budistas, fluir con el río, sino que lo que hace, recuerda una y otra vez, generando el mismo estrés. Porque el cerebro, con lo complejo que es, no distingue realidad de fantasía.
Si tú piensas en algo, activará los mecanismos del estrés. Cada vez que recuerdes esa situación, estarás activando estos mecanismos de estrés. También dijimos que el neocórtex tiene la capacidad de proyectarse al futuro. Sin embargo, ese conejito del cual estábamos nosotros hablando no estará todo el tiempo pensando, ¿y si regresa el coyote? ¿Y si no era un coyote sino que eran dos? Y sí, y nuestro famoso y sí es el que nos mete en muchos problemas internos. ¿Por qué? Porque comenzamos a temer de lo que puede pasar en el futuro. Luego, ahora pongamos el ejemplo de un perro. Yo tengo un perro labrador y yo lo observo que él está echado, está durmiendo en el patio cuando viene un ave. Y entonces, como es cazador, por instinto se queda viendo, comienza a acercarse y en algún momento se lanza sobre el ave. Regularmente no las atrapa. ¿Qué hace él? Regresa a donde estaba y se vuelve a dormir. ¿Qué haría un ser humano? Juzgarse. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué lo hice? Cualquier cosa que hacemos comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos. Y eso genera mucho estrés. Ese juicio interno que nosotros nos hacemos día con día de lo que hemos hecho bien, no hemos hecho bien, de lo que podríamos haber hecho, de lo que podríamos no haber hecho, de etcétera, etcétera, esa vocecita, ese juicio interno también te genera estrés. Luego tenemos lo que se llama la fragmentación. ¿Qué es fragmentar? El cerebro tiene un mecanismo maravilloso que se llama escutomizar o filtrar. ¿Qué quiere decir? De los miles y miles de datos que yo estoy recibiendo a través de mis 5 sentidos, solamente presto atención a 3 a 6 como máximo. Todo lo demás está ahí, pero el cerebro debe filtrar. Yo no puedo ser en todo momento consciente de todo lo que estoy sintiendo, percibiendo. Yo únicamente, por ejemplo, en este momento soy consciente de lo que estoy diciendo, de la cámara y de muy pocos factores. Sin embargo, estoy recibiendo muchos. Mi cerebro lo que hace es filtrar. Y entonces, el cerebro primitivo lo que hace es fragmentar la información. Y gracias a la capacidad del hipocampo, la asocia. Por ejemplo, te has visto envuelto en un asalto y te fijas que uno de los asaltantes tenía una gorra amarilla. A partir de ese momento, cada vez que veas una persona con gorra amarilla, como se ha fragmentado la información y por asociación, sentirás estrés. ¿Te has fijado? Ves una persona o en un problema, alguna situación, se graba algún elemento de esa situación y luego cuando veamos ese elemento, aunque toda la situación ya no sea ni el contexto, ni sea el asalto o el accidente o cualquier cosa que haya pasado, generamos el mismo estrés. Posiblemente el estudiante ha tenido miedo con algún profesor, porque el profesor muy recia a su personalidad, porque lo ha regañado, cualquiera. 20 años después, está en su trabajo y su jefe tiene características físicas similares a las del profesor. Y entonces sentirá el mismo miedo, el mismo estrés. Eso por mecanismos de funcionamiento del cerebro. Pero ahora que ya lo sabes, ya puedes ir tomando conciencia. Pero te decía que es muy importante que nosotros vayamos tomando conciencia de cómo se genera el estrés. Ahora, ante determinada persona, yo siento miedo, rechazo, enojo, con frustración, pero no entiendo por qué, si nunca me ha hecho nada esta persona. Posiblemente lo estoy asociando con otro evento de mi vida. Y el quinto elemento es la distorsión. El cerebro humano distorsiona por lo mismo de que debe filtrar la información, no me da el cuadro completo. Los japoneses son famosos porque al lugar que van, toman fotografías. Foto. ¿Por qué? Porque una cámara fotográfica no filtra. Después comienzan a analizar la fotografía para ver el cuadro completo. ¿Te ha pasado que ante un viaje familiar, posiblemente la pareja o los hijos comienzan a contar las experiencias y tú te quedas pensando, eso no lo vi yo? ¿Dónde fue eso?
¿Por qué? Porque yo escoto el liceo, filtré unas cosas, ellos otras, y entonces, aunque fuimos al mismo lugar, vimos las mismas personas, prácticamente el recuerdo que tenemos es distinto. Es decir, que hemos distorsionado lo que conocemos como realidad. Es importante que nosotros entendamos este proceso. Y luego, también es importante entender que el cerebro nunca se quedará con un vacío, sino que el cerebro irá llenando aquella información que no tiene. Y entonces por eso comenzamos a veces a justificar o a inventar cosas. No porque seamos mentirosos, sino que es un proceso que el mismo cerebro debe ejecutar para funcionar correctamente. Entonces, si yo fui a un lugar, pero como no percibí todo, sino que filtré y únicamente tengo en mi conciencia, aunque en mi inconsciente tenga toda la información, en mi conciencia solo tengo unos hechos. ¿Qué va a hacer el cerebro? Va a comenzar a llenar con la información que no tiene. Por eso decimos que el cerebro tiende a distorsionar la realidad y eso me crea estrés también. Por ello tú ves en un programa, por ejemplo, que están interrogando a una persona y el abogado le comienza a hacer preguntas al testigo y le dice, cuando usted estaba ahí, ¿había un bolso, por ejemplo? Y la persona no tiene capacidad de recordarse de todo, pero su cerebro tiene que darle un sí o un no. Tal vez no había un bolso, pero la persona dice sí. Y ese bolso era de color gris. Sí, dice la persona. Y después el abogado presenta un video, una fotografía que demuestra que no había tal bolso. Y entonces dice, este testigo no es confiable. ¿Por qué? No es que el testigo estuviera mintiendo o fuera deshonesto, sino que su cerebro, cuando le hicieron una pregunta, tenía que llenar esa información. Posiblemente una persona te insiste que te ha dado algo que tal vez no te ha dado. Y entonces dice, sí se lo di, estábamos en tal lugar y yo se lo di y se lo di. ¿No te ha pasado que a los pocos minutos o a las pocas repeticiones entras en duda? Y dices, tal vez sí me lo dio, tal vez lo recuerdo. Sí, ahora recuerdo que sí, lo sentí en mi mano. Sí recuerdo. ¿Por qué? Porque el cerebro está comenzando a llenar esa laguna mental que te ha creado la aseveración de la otra persona. Por estos 5 factores nosotros manejamos más estrés que el que manejaría otra criatura. Muy bien, lo primero, vamos a dividir las estrategias en factores externos y factores internos. ¿Qué cambios externos se pueden hacer para reducir el estrés? Pues en primer lugar, analizar y modificar ciertos hábitos que te pueden estar causando estrés. Por ejemplo, si en la mañana te estresas mucho, corres demasiado porque no encuentras algo, el uniforme o el informe o algo así, pues hay que modificar nuestros hábitos. Y en la noche anterior dejar todo listo. Con ello te evitarás el estrés de la mañana. Cosas muy sencillas. Por ejemplo, hay personas que siempre están buscando las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? Ya me tengo que ir. ¿Y cuál sería la solución más práctica en ese sentido? Pues únicamente tener un lugar donde siempre se dejan las llaves. Mucha gente se queja y dice que es falta de memoria, pero no es falta de memoria lo que tiene, es simplemente malos hábitos. Si yo dejo todos los días las llaves, por ejemplo, en la mesa de noche, ¿dónde estará el día siguiente cuando las necesite? En la mesa de noche. ¿Ves? Hay una serie de hábitos muy sencillos que puedes cambiar. Por ejemplo, levantarte 15 minutos antes. Mucha gente dice que necesita dormir, pero yo te aseguro que te vas a sentir mejor todo el día durmiendo 15 minutos menos, pero no pagando ese precio del estrés. E incluso te puedes acostar 15 minutos antes para compensarlo. Pero son pequeños cambios que haremos a nuestro estilo de vida que tu sistema inmunológico y todo lo demás que ya hemos platicado te lo agradecerá. Es importante que nosotros tomemos conciencia. Te repito, no es una fórmula mágica, no es una pastilla, es cambiar hábitos. Es realmente convertirte en la clase de persona que tú sabes que necesitas ser para manejar el estrés. Dentro de estos hábitos diría yo que uno de los más importantes es aprender a administrarse en el tiempo. Yo sé que esto de administrarse en el tiempo es algo complejo. De hecho, yo estoy preparando un material, un video también que se llama Cómo administrarse en el tiempo.
¿Por qué digo cómo administrarse en el tiempo y no cómo administrar el tiempo? El tiempo realmente es una percepción humana que nosotros hemos inventado para poder entender cómo funciona el mundo. Pero no hay algo, es decir, tú no me puedes dar 10 minutos de tiempo o no me puedes dar $20 de tiempo, sino el tiempo es una percepción humana. Lo importante es cómo yo me administro para funcionar. Por eso digo cómo administrarse en el tiempo. Básicamente lo importante es entender que hay tareas que son urgentes y tareas que son importantes. La mayoría de personas que lo que hace vive con las tareas urgentes, es decir, vive como un apagafuegos, como un bombero que siempre está apagando un fuego. Es una analogía muy interesante porque un bombero no puede planificar, mañana voy a apagar 3 incendios. Gracias a Dios eso no se planifica, sino que los incendios surgen como una emergencia y ellos tienen que actuar ante la urgencia de apagar ese fuego. Pero en la vida nosotros muchas veces vivimos apagando incendios. Una cosa es urgente, para hoy el informe, para hoy tenemos la reunión, para hoy la cita, para hoy hay que pagar, para hoy, y eso nos crea mucho estrés. ¿Qué piensas que pasaría si en lugar de enfocarte únicamente en lo urgente, comenzaras a enfocarte en lo importante? Por ejemplo, tienes que entregar un informe para el día miércoles y hoy decides quedarte 1 hora extra haciendo ese informe. El día lunes te dicen, la reunión se cambió, ya no es miércoles, mañana martes. ¿Sufrirás estrés? ¿Tendrás algún problema? Dirás, perfecto, hasta me conviene porque me deja más tiempo libre. Agarras el informe y vas a la reunión. Pero ¿qué pasa si el lunes en la tarde te dicen que hay que presentar el informe al día siguiente y tú no lo tienes listo? Se volvió urgente. ¿Y qué pasa en ese momento? Estrés. Estrés y todo lo que uno hace una vez y 2 veces y 3 y otra se vuelve hábito. Y así nos acostumbramos a vivir. Mucha gente cree que porque soporta la presión y tiene controlado su estrés. No, se ha vuelto una persona muy susceptible al estrés, que como ha acostumbrado a vivir con él, entonces cree que lo está manejando, pero realmente no. Y como te decía, son las personas que ante cualquier situación se alteran, se vuelven violentas, agresivas, explosivas. Este es un síntoma de que no está manejando su estrés. Entonces, aprendámonos a manejarnos en el tiempo. Muy bien, otra estrategia que puedes hacer, o diría no hacer, es leer noticias. Escucharlas en la radio, o verlas en la televisión, o leerlas en el periódico matutino. Principalmente, trata de evitar las noticias en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos, nuestras defensas, por decirlo así, están bajas. La información penetra de una forma más fácil a nuestro inconsciente. Por ello es importante que eviten las noticias a buena hora de la mañana. Mucha gente me dice, pero es que yo tengo que estar informado. Y yo le digo, ¿cree que la noticia va a cambiar porque usted la lea a las 6 de la mañana o a las 10? La noticia sigue siendo la misma. Es importante para muchas personas, depende de la profesión, depende de la actividad, estar informado. Pero yo diría que no hay que llegar al punto de estar inundado por la información. ¿Te recuerdas que dijimos que el cerebro no diferencia entre realidad y fantasía? O entre realidad y ficción, o entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Cuando yo veo algo estresante, podría ser las noticias, podría ser algún acontecimiento, incluso las telenovelas, el cerebro no distingue si es mentira o es verdad. Por lo tanto, comienza a generar las mismas químicas que si estuviera pasando realmente. Por ello es tan negativo y tan impactante leer las noticias. Yo me he dado cuenta que eliminando los periódicos, sobre todo la parte de noticias, no digamos esos periódicos sensacionalistas, me ha ayudado mucho. Y cuando pasa algo relevante en el país, alguien me lo cuenta. Oigo algún comentario y me informo. Tal vez no con la cantidad de detalles que antes tenía, pero costo-beneficio. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Bajar los niveles de estrés. El otro día estaba limpiando la ventana y agarré un periódico de hace unos 15 años más o menos.
Me pareció curioso porque me quedé leyendo las noticias sin ver la fecha. Y me di cuenta que eran básicamente las mismas noticias. Me hablaban de crisis, me hablaban de la violencia, me hablaban de lo mismo que nos hablan hoy en día. No quiero decir que no importe, no me malinterpretes en ese sentido, pero estoy diciendo que tú puedes y tienes el derecho, y hoy día incluso la obligación de elegir qué tipo de vida quieres para ti en este momento. En la medida de lo posible reduce. Hay personas que su despertador es el noticiero de la mañana. Se enciende la televisión, imagínate. Luego, desayunando, leen la prensa. Y cuando van a su casa, van de su casa a su trabajo, oyen el noticiero. Imagínate qué fuente de estrés la que tiene. Y lamentablemente, no sé, yo diría una de cada 100 noticias son positivas. Te están diciendo que te vas a morir, te están diciendo que hay crisis económica, te están diciendo que hay problemas en otras partes del mundo, te están hablando de cosas negativas. Tratemos de minimizar, tratemos de filtrar para generar menos estrés en nuestras vidas. Hay incluso estudios que dicen que ahora la gente maneja tanto estrés por la velocidad con que le llega la información. Piensan nuestros abuelitos a principios del siglo XX, para enterarse de lo que pasaba en algún lugar tenía que pasar mucho tiempo. Ya a mediados del siglo XX ya el tiempo era menos y ahora prácticamente lo estamos viendo instantáneamente. La guerra del Golfo Pérsico o cualquier otra situación la estamos viviendo prácticamente inmediatamente. Y eso ha generado hoy mucho estrés, mucho más del que tuvieron que manejar en su momento nuestros abuelos y nuestros padres. Sigamos ahora con otro elemento muy importante para controlar el estrés. Ya hemos hablado de muchos elementos externos y ahora hablemos de un elemento interno. Este elemento es sumamente importante, valioso y de hecho yo diría que es la fuente principal de estrés en nuestras vidas. ¿Te recuerdas que dijimos que el cerebro primitivo trae el pasado al presente? Y que cuando trae demasiado pasado al presente o cuando no se utiliza únicamente como una fuente de experiencia y conocimiento, sino que seguimos aferrados a ese pasado y nos juzgamos, distorsionamos el pasado, entonces se produce estrés. También te dije que el neocórtex tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro. Seguramente la naturaleza, la evolución o Dios nos dotó de esta maravillosa capacidad para que nosotros decidiéramos el tipo de vida que queremos lograr. Sin embargo, muchos de nosotros lo utilizamos mal o simplemente dejamos que, tal cual caballo desbocado, esta capacidad trascienda, esta capacidad tome las riendas y entonces lo que hacemos es proyectar nuestros temores hacia el futuro. Es decir, vivimos siempre temiendo lo que pueda pasar. Esta suma de pasado y futuro descontrolado es una gran fuente de estrés. Debemos controlar entonces ¿qué? Nuestros pensamientos. Se dice que la mente es un reino en donde solo nosotros debemos de gobernar. Mucha gente tiene en primer lugar la confusión entre cerebro y mente. No es lo mismo cerebro que mente. El cerebro es el órgano físico a través del cual se dan todos los procesos en nuestro cuerpo. La mente, en cambio, es algo intangible. Es como el software de una computadora. Y es este software, este programa que nosotros debemos de controlar. Obviamente, nosotros tenemos muchos pensamientos en un día. Según dicen los expertos, tenemos casi 60.000 pensamientos en un día. No es cuestión de estar controlando pensamiento tras pensamiento, sobre todo por la naturaleza misma de la mente. En este videocurso no podemos entrar tanto en detalle sobre la naturaleza y comportamiento de la mente, sin embargo, sí es necesario que nosotros tomemos en primer lugar conciencia de cuáles son nuestros pensamientos. Hay un ejercicio muy interesante, muy sencillo, que consiste simplemente en cerrar tus ojos y hacerte una pregunta. La pregunta que te vas a plantear es ¿en qué estoy pensando? Y entonces verás que, contrario a lo que uno cree, que van a venir muchos, miles de pensamientos, aparece un momento de silencio y
luego de unas fracciones de segundo, aparece un pensamiento. Por la naturaleza misma del pensamiento y sobre todo si uno no está acostumbrado a trabajar sobre sus pensamientos, sobre su mente, posiblemente divagues y te haga la pregunta a los 10 segundos nuevamente, ¿en qué estoy pensando? A los 10 segundos, ¿en qué estoy pensando? Y sin darte cuenta, te conectas o te enganchas con uno de tus pensamientos y tu mente comienza a divagar. No importa. Cuando te des cuenta de esta situación, vuelve a preguntarte, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Este es un ejercicio que yo te recomiendo que al principio lo hagas con los ojos cerrados para mayor concentración. Sin embargo, trata de hacerlo todo el día. Simplemente pregúntate, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Esto es para ir tomando conciencia de ese diálogo interno que todos tenemos. De hecho, tú sabes que hay meditación, que hay relajación, ya vamos a platicar más adelante, e incluso hay mantras, que lo que hacen es tratar de romper ese ciclo de diálogo interno, ese ciclo que nos crea sufrimiento por el pasado o temor por el futuro. Entonces es muy importante que nosotros tomemos conciencia de en qué estamos pensando. Haz este ejercicio muy sencillo también para que veas el poder del pensamiento sobre nuestro cuerpo. Simplemente junta los dedos y pídele a alguien que lo separe. Alguien pues tendrá que hacer cierta fuerza para separarlo. Piensa en algo negativo. A propósito, piensa en algo, un temor, un mal recuerdo, cualquier pensamiento que sea para ti negativo. Y luego pídele a esa persona que te separe los dedos. Verás que prácticamente la persona no tiene que hacer fuerza para poder separarte los dedos. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo debilita nuestro cuerpo. No solo la musculatura, sino los nervios y sobre todo el sistema inmunológico. Ahora vuelve a hacer el ejercicio, pero ahora piensa en algo muy positivo. Verás que la persona tendrá que hacer su mayor fuerza para lograr separarte dos dedos. ¿Por qué? El pensamiento positivo te da poder. Entonces, tú todos los días tienes que pensar lo que tú quieras pensar. Este es el truco. Mucha gente dice que controlar el pensamiento o meditar es quedarse con la mente en blanco, lo cual es virtualmente imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en lo que sí queremos, no prestar la atención a lo que no queremos. Cuidado porque fácilmente se puede enganchar uno de una forma negativa a lo que uno no quiere. Por ejemplo, si no quieres una enfermedad, por decirte algo, entonces nunca digas no quiero estar enfermo. Oh, no, yo no debo pensar que estoy enfermo. O no, yo no debo observar a las personas enfermas. Porque sin darte cuenta, tu mente te está centrando o tu punto de atención, tu foco de atención va a ser lo que tú no quieres. Mejor